generalidades de anatomía. En este caso, los temas que vamos a abordar son el sistema esquelético, es decir, osteología, el sistema articular, artrología y el sistema muscular, miología. En un ejemplo claro, este sistema osteomioarticular, de lo que significa construir el conocimiento e ir estudiando por partes y luego lograr integrarlas y razonarlo a eso, pensemos que si tenemos un conjunto de huesos separados, no podrían cumplir con la función que en realidad tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve tener un puñado de huesos sin unirlos? Ahí aparece el sistema articular. La unión de dos o más huesos se va a denominar articulación. Pero si razonamos lo siguiente, ¿cómo van a adquirir movilidad? Porque tengo los huesos unidos, pero sin los músculos estos no podrían moverse. Es decir, los músculos en su estructura tienen la capacidad de contraerse y son los que le van a otorgar movilidad al hueso unido, o a los huesos, perdón, unidos por articulaciones. Vamos a empezar a desarrollar entonces el sistema esquelético. Este sistema se encuentra constituido por hueso y por cartílago. Son tejidos conectivos especializados. Son tejidos conectivos vivos, dinámicos y rígidos. Voy a encontrar cartílago cubriendo las superficies articulares de los huesos y también ubicados en aquellos lugares en los que necesito cierta flexibilidad. Por ejemplo, los cartílagos costales se encuentran unidos al esternón y a las costillas. Si bien una de sus funciones principales es ser el sistema de sostén, de soporte y de movilidad, cumple con otras funciones, por ejemplo, la de protección. Y pensemos en aquellas cajas óseas, como por ejemplo el cráneo, que va a proteger al encéfalo, la cavidad torácica, que va a proteger órganos nobles como lo son el corazón, los pulmones, los grandes vasos que se encuentran en su interior, y la pelvis ósea hace lo propio con parte del sistema reproductor, como así también del sistema urinario. Otras de las funciones importantes las lleva a cabo el tejido hematopoyético de la médula ósea. Este tejido va a producir células sanguíneas. Estas son plaquetas, leucocitos, glóbulos rojos. Y además otras de las funciones del hueso es el almacenamiento de calcio. Si miramos la configuración interna de los huesos, nos encontramos con un tejido óseo compacto periférico cubierto por el periósteo y un tejido óseo esponjoso o trabecular formado por laminillas que limitan espacios conectados entre sí. Y vamos a encontrar obviamente ese tejido hematopoyético que les nombré hace un ratito, que es la médula ósea, encargada de producir los elementos formes de la sangre. Si nosotros agrupáramos los huesos de acuerdo a su ubicación, nos encontramos con un esqueleto axial o central, porque está cercano al eje longitudinal del cuerpo,
formado por el cráneo, la columna vertebral, el esternón y las costillas. Y por otro lado, un esqueleto de tipo apendicular formado por el miembro superior y el miembro inferior. A su vez, tanto el miembro superior como el miembro inferior tienen una cintura pectoral o una cintura pelviana que les van a permitir unirse al esqueleto axial y una porción libre. Pasamos ahora a la clasificación de los huesos y lo vamos a hacer en relación a su forma y vamos a tomar en cuenta tres dimensiones: el largo, el ancho y el espesor. Comenzamos entonces por los huesos largos. En los huesos largos va a predominar la longitud por sobre el ancho y el espesor, ¿sí? En los huesos planos, lo que predomina es, además de la longitud, obviamente el ancho, porque estos huesos se pueden denominar o planos o anchos. Entonces, en los huesos planos o anchos predomina la longitud por sobre la longitud y el ancho por sobre el espesor. En los huesos cortos, las tres dimensiones son parecidas, no predomina ninguna, por eso le denominamos cortos. Y entre otros huesos que podemos nombrar dentro de esta clasificación, tenemos los huesos irregulares que tienen formas variadas y particulares, los huesos sesamoideos que reciben ese nombre por su forma, que es la de una semilla de sésamo, y se encuentran anexos a un tendón o a un ligamento determinado. Y los huesos neumáticos, si uno dice neumático, lo relacionamos con el auto, los neumáticos tienen aire y en este caso no es la excepción. Entonces son huesos que presentan cavidades a las que podemos llamar celdas o senos que tienen aire en su interior. Vamos a ver, para hacerlo más sencillo, algunos ejemplos. Vamos a comenzar entonces con los huesos largos, volvemos a retomar, acá va a predominar el largo por sobre el espesor y el ancho, se ve perfectamente, y retomando lo que siempre les digo, que la estructura se relaciona con la función. Si a mí los miembros me permiten extender en realidad mi cuerpo hacia un determinado lugar, necesito estructuras largas. Por ende, estos huesos los voy a encontrar sobre todo a nivel de los miembros. Si bien hay otros huesos que forman parte de los mismos, predominan los huesos largos. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el fémur, el hueso más largo que tenemos. Este hueso largo, como todos los huesos largos, tiene diferentes partes. Los vamos a dividir en dos extremos a los que denominamos epífisis, ¿sí?, que van a tener la particularidad de articularse con otros huesos. Fíjense acá lo tenemos al fémur, articulado hacia arriba al hueso ilíaco y hacia abajo se articula con la tibia, ¿sí? Entonces, tengo las epífisis o extremidad superior e inferior en este caso, y tengo la diáfisis o cuerpo. Y entre las epífisis y el cuerpo voy a tener una zona a la que vamos a denominar metáfisis. Es importante que sepan esto
porque allí se encuentra el cartílago de crecimiento, ¿sí? Y considerando que el área que están cursando se llama crecimiento y desarrollo, podemos suponer que en algún momento van a ver qué hormonas van a actuar sobre ese cartílago de crecimiento para permitirnos crecer. En realidad crece el hueso y obviamente crecemos nosotros a una edad determinada o hasta una edad determinada. Bueno, en su configuración interna que ya la hemos visto, el tejido periférico, tejido óseo compacto, rodeado por periósteo, y a nivel central el tejido óseo esponjoso y la médula ósea. Perfecto. Pasamos ahora a los huesos planos, también denominados anchos. Y volvemos a decir, si la estructura anatómica determina después la función, en este caso los huesos planos o anchos van a permitir formar cajas óseas. Por eso el ejemplo lo tenemos acá en el cráneo. Si bien no está formado por todos huesos planos, son los que predominan. Pusimos, para que ustedes tengan una referencia, el frontal. Esto lo vamos a retomar en la próxima clase cuando veamos cráneo, ¿sí? En la configuración interna, los huesos planos presentan dos láminas periféricas de tejido compacto, de tejido óseo compacto, y en el medio el tejido óseo esponjoso, al que vamos a denominar diploide óseo. Huesos cortos donde no predominaba ninguna dimensión. Yo siempre les digo que son como cuadraditos, ¿no? Y en este caso el ejemplo es un hueso del tarso. Vamos a encontrar a nivel del miembro superior el carpo, también formado por huesos cortos, y en el miembro inferior tenemos el tarso. El tarso son todos estos huesos, fíjense que son todos huesos cortitos. El ejemplo que les traemos es el calcáneo, ese hueso que va a formar parte del talón a nivel del pie. Siempre, vuelvo a repetirles, como en la otra clase, estas referencias son importantes para saber qué es anterior, qué es posterior, qué es superior o inferior, ¿sí? O en este caso, qué es superior, inferior, izquierdo y derecho. Siempre busquen las referencias en los esquemas. Les va a ser más fácil el poder entenderlos, estudiarlos y dibujarlos si quieren. Ejemplo de huesos irregulares, fíjense esto. Este es un hueso que no puedo decir en realidad qué forma tiene. Este hueso se llama etmoides. También forma parte del cráneo y se encuentra dentro de los huesos irregulares. En el caso de los huesos sesamoideos, que dijimos que tienen forma de semilla de sésamo y se relacionan con tendones y ligamentos, acá pusimos un ejemplo a nivel de la mano entre uno de los metacarpianos y la falange, pero también un ejemplo típico es la rótula a nivel de la rodilla. Ese es un ejemplo de un hueso sesamoideo relacionado con el tendón del cuádriceps. Y por último, los huesos neumáticos. Acá tenemos este hueso que es el efenoides, que también puede considerarse un hueso irregular. Al igual que el etmoides, también puede considerarse un hueso neumático. Fíjense que van a presentar cavidades, en este caso el etmoides celdillas, ¿sí?, que van a tener aire. Están en el cráneo generalmente los huesos neumáticos. El frontal también tiene pequeños senos frontales. ¿Por qué? Volvemos otra vez. La estructura tiene que ver con la función. Al tener estos espacios con aires permiten alivianar el peso del cráneo. Bien,
Si ustedes ven la superficie de los huesos, estas no son lisas, tienen diversas irregularidades a las que vamos a denominar accidentes óseos. Ya las vamos a ir viendo a medida que describamos diversos huesos específicos, ¿sí? Cuando vean cráneo y vean columna vertebral, que son los temas que siguen, van a ver ustedes que se van a encontrar con esos accidentes óseos. Y